Vamos a tener que hacer un examen que es el examen nacional de residencias estomatológicas, el cual pues lo presentan muchas personas. Es el mismo para maxilos, para odontopediatras. Entonces, pues aquí se hace el embudo todavía más pequeñito. Lo pueden presentar miles de personas, pero al final pues solo quedamos pocos. Hablando, por ejemplo, del hospital en donde yo estudié, entramos por ENARE 23, después en examen hospitalario menos de 15 y al final solamente quedamos 7. Entonces, pues también es un embudo bastante difícil de pasar, pero hacemos exactamente lo mismo. Examen interno del hospital, un examen psicométrico, la entrevista con los directivos a cargo de la especialidad, el propedéutico y la parte de la selección. Entonces, pues vamos. Aquí en odontopediatría hospitalaria nos dividimos en varias cosas, como pueden ver aquí. Una parte es la atención dental, súper importante, las urgencias, interconsultas, quirófanos, guardias y rotaciones, que ahorita vamos a ir hablando más de cada una. Pero bueno, la odontopediatría hospitalaria es la atención odontológica dentro de un entorno hospitalario y pues estamos integrados como tal a un equipo médico multidisciplinario. Esto quiere decir que casi casi que nosotros no podemos mover un diente sin que el equipo multidisciplinario lo sepa y al contrario, muchas veces, por ejemplo, los cardiólogos no pueden hacer cirugías de corazón si no lo vio estomatología y revisó esta parte de la boca, ¿no? Entonces, trabajamos así en el hospital. Me gusta mucho esta diapositiva porque en el hospital, y yo sé que también en odontología en general, pero más cargado en el hospital, tenemos que ver mucho el riesgo-beneficio que de los pacientes. ¿Esto qué quiere decirnos? Yo sé que nosotros queremos salvar dientes y hacer pulpectomías y que no se le caiga nunca el diente al niño hasta el final, pero muchas veces en el hospital el riesgo de que se quede un diente en boca es mayor a que si lo perdiera. Entonces, pues es muy importante ver qué beneficios, qué puede ganar al paciente si nosotros hacemos ciertos tratamientos y también qué riesgos les podemos ocasionar si hacemos tratamientos dentales. Entonces, esta parte es muy importante de no causar daño al paciente o más del que ya tiene. La atención dental que nosotros realizamos en los hospitales es pues principalmente evaluar los riesgos infecciosos que tiene el paciente. Focos sépticos en cavidad oral, pueden ser caries o alguna otra situación. Vamos a colaborar en protocolos de diagnóstico. Nosotros vemos en el hospital muchos síndromes, muchas enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones en boca. Entonces, por ejemplo, cuando un paciente está en proceso de que sea diagnosticado con algún síndrome, lo mandan a odontología o a estomatología, como se llama, y nosotros hacemos una nota médica poniendo todo lo que vemos en boca y ya así contribuimos también a los diagnósticos. Y pues vamos a ayudar a controlar el dolor en niños. Ahorita vamos a hablar más de eso también. Y bueno, pues sabemos que una infección bucal no solamente es un problema local. Tanto en niños sanos como en niños que tienen alguna enfermedad sistémica se puede convertir en bacteriemia, en endocarditis o complicaciones que pongan en riesgo su vida. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre lo que hacemos en el hospital. Hacemos prevención, obviamente es un poco menor porque llegan niños que están muy afectados de su boca en general. Pero bueno, son todas estas acciones que vamos a hacer de forma clínica y educativa que están dirigidas a evitar la progresión o aparición de caries en los niños. Y también atendemos pacientes con alteraciones neurológicas. Todas esas trastornos del sistema nervioso central o periférico que van a alterar tanto el desarrollo cognitivo, motor, sensorial, van a tener repercusiones en su salud bucal, los niños que tienen epilepsia, algún retraso en el neurodesarrollo, etcétera. Y que también complica la atención odontológica. Aquí puse algunos ejemplos. Estos ejemplos de caries son los que más vemos en el hospital. Vemos muchos pacientes con 20 de 20. Entonces, con gingivitis, con sangrado en la encía bastante pronunciado, también fenestraciones. Vemos también toda la parte de los bebés, dientes natales, neonatales, pero esta es la realidad de muchos de los niños que van al hospital, porque como la atención es, entre comillas, gratuita, llegan de todos los estados, llegan de todo el país, podría decir. Entonces, pues vamos a ver más de esta parte. También vemos muchos niños que tienen síndromes, malformaciones craneofaciales. Estos síndromes pues van a ser de origen genético, congénito o adquirido, que van a afectar múltiples sistemas del organismo y que en general afectan también
todo el macizo craneofacial. También son difíciles de manejo conductual y pues bueno, también tienen repercusiones directas en la salud bucal. Y todas las malformaciones craneofaciales que pueden estar asociadas también a síndromes y que, bueno, afectan el desarrollo y crecimiento del cráneo, de la cara y de las estructuras orales, también del crecimiento de los dientes, del desarrollo, etcétera. Y pues también van a afectar todo lo que es la función del sistema estomatognático. Aquí puse algunos ejemplos. Vemos lo que comentaba hace rato. Vemos aquí el paciente que es uno entre 100,000, el síndrome de Down con sus características orales, que es de lo que más hay. Síndrome de Beckett-Wiedemann, síndrome de Wolf, Cruzón, Apert, Parry-Romberg, Treacher-Collins, que como sabemos y nos lo enseñaron también en la facultad, muchos de estos, si no es que todos, me atrevería a decir, tienen una repercusión importante en el crecimiento de la boca. También puse esta otra parte, muchos síndromes y muchas afecciones craneofaciales van a tener también labio paladar hendido. Es algo que vemos muchísimo también en el hospital. Por ejemplo, paciente de síndrome de Down que también tiene labio paladar hendido, Treacher Collins con labio paladar hendido. Y nosotros hacemos también mucho manejo de algo que se llaman placas ortopédico obturadoras, que son estas plaquitas para niños que nacieron con labio paladar hendido, que es su única afección. Como sabemos, pues lo que más tienen problema, una es para la respiración y otra es para la deglución. Entonces lo que hacemos es colocar estas plaquitas, que aquí como se puede ver en el video, ayudan a que el bebé posicione mejor la lengua, no la posicione sobre la fisura, se puede alimentar mejor, etcétera. Ahora también vemos muchos pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, cardiópatas con discrasias sanguíneas que a veces por su misma enfermedad o por el tratamiento, por ejemplo en oncológicos, la quimioterapia o la radioterapia, les generan afecciones a nivel de cavidad oral, como lo es la mucositis. En los pacientes inmunosuprimidos que van a entrar a terapias de trasplante, también es importante que sean valorados por el odontólogo, ya que al estar inmunosuprimidos pueden generar infecciones importantes de forma más fácil, por así decirlo. Entonces no pueden tener focos sépticos en ninguna parte y menos en cavidad oral. Discrasias sanguíneas, sangrados importantes, perdón, y también los cardiópatas, que como ya lo había mencionado, pues cuando hay un foco séptico en cavidad oral, eso limita que se hagan las cirugías de corazón. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar una endocarditis infecciosa. Entonces, muchas veces cuando los doctores o los médicos pediatras quieren hacer alguna intervención, necesitan la valoración de la cavidad oral por el estomatólogo pediatra. Aquí pongo otros ejemplos, por ejemplo, una paciente con epidermólisis, paciente de síndrome de Stevens-Johnson, que por ejemplo a este nivel o necrólisis epidérmica tóxica, nuestro deber es ir a estar humectando la mucosa oral, estar viendo que no se vaya a tener otra complicación. Pacientes inmunosuprimidos, que por ejemplo, aunque tengan caries que aparentemente sea pequeña, pueden hacer infecciones muy importantes. Y la mucositis oral. También nosotros vamos a entrar mucho a lo que es los quirófanos y hacemos cirugía bucal. Vamos a entrar a quirófano cuando el paciente va a requerir anestesia general, ya sea por su diagnóstico de base o por la rapidez con la que hay que hacer el tratamiento. Si entramos a anestesia general, podemos rehabilitar toda la boca del paciente en una sola sesión. También cuando hay que hacer manejo del dolor, cuando el manejo de conducta en sillón dental está imposibilitado, por ejemplo, en un paciente con crisis epilépticas, en un paciente con retraso global en el neurodesarrollo, con parálisis cerebral infantil, a veces hay que hacer anestesia general. Y bueno, también podemos hacer lo que es la cirugía bucal cuando la condición médica del paciente lo permite. Entonces, bueno, aquí puse un ejemplo de lo que sería rehabilitación bucal bajo anestesia general. En una sola sesión rehabilitamos toda la boca. Este era un paciente con síndrome de Down. Toda la parte de mucoceles, también hacemos extracción de terceros molares en pacientes pediátricos. Hablamos menores de 18 años. Órganos dentales que estén supernumerarios, ránulas, mioplastia del geniogloso, frenilectomías, aplicación de toxina botulínica, cirugías mayores y tumoraciones en cavidad oral. Esta parte la puse
en otra diapositiva, porque esto lo hacemos con el cirujano maxilofacial o los cirujanos maxilofaciales que están en el servicio también de estomatología. Nosotros fungimos como el primer ayudante e incluso en algunas ocasiones podemos llegar a hacer algo importante en la cirugía. Y esta parte de la aplicación de toxina botulínica se hace en pacientes que tienen cialorrea y neumopatías de repetición o incluso en pacientes neurológicos que tienen bruxismo severo, se utilizan los músculos maceteros. Ahora, las guardias. ¿Cómo son las guardias? Que también muchas personas tienen dudas. Bueno, estas se hacen con rotaciones de cada 4 días en un equipo donde participan tanto R1 o R2, que son los de primer año y los de segundo año. Generalmente son equipos de 3 personas, 4 personas y a veces en vacaciones pueden ser 2 personas, en las cuales pues estas duran 24 horas, lo que quiere decir que en un horario establecido vamos a tener que atender todo lo que llegue en horario extra, por así decirlo, que son interconsultas, urgencias y protectores bucales. Ahorita vamos a hablar más de eso. Las interconsultas son esas solicitudes formales que hacen los pediatras para que podamos evaluar la salud oral de algún paciente. Lo que les comentaba cuando van a hacer alguna cirugía, un paciente de nuevo diagnóstico, etcétera. Entonces, valoraciones prequirúrgicas, enfermedades sistémicas complejas que requieran atención oral, pacientes que estén inmunosuprimidos, que tengan cardiopatías, son generalmente por lo que llegan las interconsultas, que muchas veces también llegan en la madrugada. Por ejemplo, en pacientes de trasplante que llega el órgano que necesitan a las 3 de la mañana, te van a mandar a hablar a esa hora y pues hay que estar los que están de guardia disponibles. Ahora, los protectores bucales, eso es algo que hacemos en el hospital en donde estudié, que como pueden ver en la imagen de en medio, los pacientes que están en terapia intensiva muchas veces tienden a ocluir la cánula, lo cual hace que no tengan buena oxigenación. Entonces ponemos este tipo de protectores bucales para liberar esa parte y que la cánula quede permeable para que pueda estar respirando. O también en algunos pacientes que sin querer obviamente se laceran la lengua o los labios, los ponemos para evitar que sigan lacerando. Ahora, las urgencias, ¿qué son las urgencias? Bueno, estas son situaciones clínicas agudas que van a afectar la cavidad oral. También ahí en TikTok me habían preguntado que por qué tendríamos que estar de guardia o qué tipo de urgencias atendemos. Pues es más común de lo que piensan, la verdad, que lleguen los pacientes con los labios, con la lengua. Ahorita lo van a ver, puse unas imágenes. Pero bueno, lo que hacemos es aliviar dolor, controlar sangrado, controlar infecciones. Entonces, pues, ahorita vamos a ver más sobre esto, pero lo que más llega es dolor dental agudo, ya con absceso o celulitis facial, trauma dentalveolar, laceraciones, obviamente laceraciones complejas. Alguna vez nos llegó también alguna hemorragia oral, o traumatismos. Entonces, bueno, aquí puse algunos ejemplos. Muchas veces llegan los niños que se caen, que se lastimaron, que se caen de la bicicleta, que se cayeron de la cama y muchas veces al caer sobre la carita, pues van a tener este tipo de laceraciones. Laceraciones importantes tanto en lengua, en labios. Aquí puse unos casos como de los más impactantes, pero obviamente pues llegan muchos más. Por ejemplo, este pequeñito en la imagen de arriba que se cayó de la bicicleta y el manubrio se le enterró en esta parte. Entonces, pues tuvimos que suturarlo, esta pequeñita de abajo que suturamos labio y muchas veces también tenemos que suturar la piel de cara. Entonces, pues esta parte de las urgencias, que pues obviamente si el pequeñito llega con dolor, llega sangrando, pues a la hora que sea hay que estar dispuestos para atenderlo. Por ejemplo, también mucho traumatismo dentoalveolar. La imagen de abajo, una pequeñita que se cayó de la litera estando dormida. Entonces, pues obviamente llegó 3 de la mañana donde pues viene casi con los dientes extruidos, totalmente extruidos, casi avulsionados. También algunos casos más leves como subluxaciones, luxaciones laterales, etcétera. Nosotros también, cuando estamos de guardia, si llega algún traumatismo que haya implicado el macizo craneofacial, también tiene que ser valorado por nosotros. Nosotros también podemos valorar las tomografías e incluso si llegara a requerir de cirugía maxilofacial, ya tener preparado al paciente para cuando estén los cirujanos maxilofaciales puedan valorarlo y ya como tal atenderlo. Este caso del traumatismo que ven acá arriba
fue un atropellamiento, por ejemplo, entonces como parte del equipo integral, pues todos lo valoramos. Y lo de abajo, pues lo más común también, que son celulitis facial asociada a los dientes de forma odontogénica. Estos son algunos hospitales en donde se puede estudiar estomatología pediátrica aquí en Ciudad de México y en algunos estados. Si quieren ver más como de la parte esta del ingreso, pues tengo ahí unos TikToks también hablando de esa parte.